en la provincia de Córdoba para analizar la situación económica de la Argentina, para analizar el campo, ¿no? En este sentido, y también en los desfasajes que hay en los precios, sobre todas las cosas, del campo a la góndola. Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ania Martínez te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Un Buen gusto día. estar con ustedes. Gracias, igualmente. Pedro, preocupa mucho la situación de Argentina a los productores, sobre todas las cosas, ¿no? Sí, estamos en una etapa, ¿cómo se bastante difícil Mm, en general, porque ha habido varias cuestiones que no estaban el año pasado a la época de la siembra, y hoy por hoy estamos con este tema que la verdad bastante preocupante por los números que mm. estamos viendo en, en todas las actividades. Tanto en la carne hay una gran preocupación, digamos, por la caída del consumo en virtud de, ¿no es cierto?, de la política esta restrictiva en cuanto a secar la plaza de moneda. Sí. Y bueno, al no haber disponibilidad, ¿no es cierto?, con salarios tan planchados, con jubilaciones tan empobrecedoras, bueno, esta política económica que ha sido muy activa en ser una gran fábrica de pobres, ¿no es Mm. cierto? Lo único que ha crecido desde enero a esta altura es la pobreza en el Sobre país. todo eso, ¿no? Porque se hablaba de una recuperación, ¿no? De la economía. De hecho, se esperaba que a partir de julio, según las promesas de este gobierno nacional, nunca la hemos visto. De hecho, creo que vamos de mal en peor, ¿no? Claramente. A ver, ayer me decía un productor, ¿no? Fíjese la metáfora. Si usted tiene a Caputo, tiene a Sturzenegger, tiene que ya fracasaron con Cavallo, sobre todo Sturzenegger era viceministro de Cavallo, Mm. eh, ya estuvieron con Macri, también fracasaron. ¿Qué podemos esperar ahora? Que vayan con la misma receta. Porque si usted dice, no, mira, están haciendo algo distinto, no, están haciendo lo mismo. O sea, si usted le están, como dice, tiene cuatro patas, mueve la cola, ladra, usted quiere decir perro. Diga, Mm. bueno, estos muchachos le están diciendo vaca. Entonces, va a decir, no, mira, ladra. Va a decir, no, es vaca. Entonces, estamos con esto, además con una política que realmente a la producción hoy por hoy la ha dejado en el piso, le pasa el trapo. Hay muchos productores que apoyaron este modelo creyendo siempre en la demagogia de estos gobiernos ultraderechistas, tanto la ultraderecha de Macri como la ultraderecha de Milei, en términos políticos e ideológicos. Sí. Parten de la demagogia diciendo que va a haber dólares y al productor le dicen no va a haber más retenciones. Entonces vos con eso ya estás salvado. Sí. Y los productores, sobre todo acá en Pampa Húmeda, se la creen, como le digo, muchachos, digamos, esto es demagogia. Nos están haciendo una demagogia que realmente nos está afectando el bolsillo directo. Yo, como ayer hablaba con un ministro acá de la provincia de Córdoba Sí. y me preguntaba cómo andan, le digo, usted ya sabe cómo andamos, y me dice, ¿y qué le preguntas a los productores? ¿Cuándo ganaban plata? Digo, ¿cómo estás? ¿Cuándo ganabas? ¿El año pasado? ¿El anteaño? Con los modelos, por así decirlo, de distribución, o como el nombre que le quiera, peronista, buscar el adjetivo o el que más le guste, pero ganaban plata. Mm. Entonces, ahora no. Entonces vos decís, bueno, muchachos, esto es muy simple. Digamos, nadie quiere hacer una empresa para perder plata. Hoy por Sí. hoy ya tenemos una caída de más de 10.000 pymes. Estaba viendo una estadística de CAME. Digamos,
estuve hablando con un miembro de cámara de supermercados chinos. Ellos también están teniendo problemas. Y eso que tienen precios a veces más accesibles que el supermercado de las grandes cadenas. Entonces, estamos pasando por una situación difícil. El tema de los medicamentos está fuera de control. Claro, porque uno se pregunta, ¿no? En un gobierno que habla de un crecimiento económico, pero que no sostiene y no contiene, ¿no?, ciertos sectores, es muy difícil que la economía argentina crezca, ¿no? Mire, la economía argentina para crecer, primero, tiene que tener una política de crecimiento, Sí. digamos, y con las políticas, con la típica receta recesiva, porque son típicas recetas recesivas. A ver, yo tengo 60 años, en 4 meses voy a cumplir 61. Sí. Nosotros supimos como familia, nosotros teníamos un campo muy grande en Tucumán, que se vendió a una fundación para que integre el Parque Nacional de la Conquija. El campo se llamaba la Laguna del Tesoro. Y teníamos una producción ganadera importante hasta que vino la ley de bosque. Bueno, empezamos a restringir, obviamente, pero ¿qué es lo que sucede? En eso usted tiene que ir haciendo reconversiones, pero eventualmente va saliendo en otras producciones. Ahora, lo que está sucediendo es que no hay un incentivo a la producción, hay una incertidumbre enorme. Hay organismos que son estratégicos del Estado para que hagan el control, la trazabilidad, porque pongan un caso específico de la carne. Sí. Vamos a la carne, para ser más concreto, ¿no? Yo digo siempre, me gusta hablar con ejemplos para ser claro. Sí. ¿No? Carne. Usted tiene una X faena de novillos o de vacas por año, entre 12 y 13 millones de animales. Bien. Usted tiene X cantidad de carne. ¿Cuánta se exporta? Antes se exportaba históricamente el 5%, que se cubría la cuota Hilton. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente la carne, en virtud de la expansión de la frontera agrícola, se fue más al norte y la trazabilidad tiene que ser perfecta para lo que es la exportación de carne vacuna, porque usted no manda a exportación cualquier carne. Tiene que ser un novillo de tanto peso, de tal calidad, de tal raza, porque son las exigencias del consumidor del mercado internacional. Claro. Entonces, por eso le digo, el 70% de piso de la carne es de consumo nacional, es del ganadero que usted tiene ahí en Tucumán, en Salta, en Catamarca, en Santiago del Estero, en Córdoba del Norte. Entonces, esa es la carne que hoy se está consumiendo, la carne que es del sur de la provincia de Buenos Aires. Y resulta que se dan con un embudo que no la pueden exportar porque no tienen trazabilidad. Para eso necesitamos un SENASA muy activo, un INTA, y los están achicando. Sí, entonces, real. ¿Cómo vas a hacer para crecer si vos los organismos que necesitas que certifiquen calidad los estás achicando? Entonces estás achicando las exportaciones. Bueno, eso es un planteo también que se hizo del Instituto Argentino de Promoción de la Carne Vacuna, que siempre fue un organismo afín ideológicamente, en términos políticos hablando, con el gobierno actual, y se está encontrando un choque de intereses que realmente está afectando al bolsillo del productor de una forma que no se lo esperaba. ¿Y de qué depende esto, Pedro? Depende de esta falacia que se ha creado de que el Estado no debería existir, depende de la falta de conocimiento de algunos funcionarios o del propio presidente. ¿De qué depende todo esto? Porque
uno dice, bueno, todo lo que dice el gobierno de Javier Milei se argumenta que es falso, ¿no? Cuando sacan programas hay estadísticas que garantizan ciertas situaciones. De hecho, ayer teníamos referentes de el INTI, ¿no? El Instituto Nacional del Conocimiento. Entonces, hay garantías de que funcionan y de que son instituciones chicas que dan respuestas. Entonces, ¿a dónde está el gasto público que plantea este gobierno? Bueno, justamente el gran interrogante. Tenemos que todavía el gobierno no ha planteado ni ha pensado, y ya estamos en agosto, prácticamente en septiembre. Este mes que viene tiene que entrar el proyecto de presupuesto. Sí. ¿No es cierto? Bueno, en septiembre Otro ajuste para las provincias, Pedro, con esto. Bueno, entonces, con el presupuesto de la Nación, obviamente que podemos, ahí es donde está el diseño de la política del gobierno. ¿Por qué? Muy simple. ¿Cuánto va a poner en educación? ¿Cuánto va a poner en cultura? ¿Cuánto va a poner en producción? ¿Cuánto va a poner en vacunas? ¿Cuánto va a poner en una política de promoción? ¿Cuánto va a dejar para lo que es se puede hacer una política de diseño de equilibrio? Sí. Ahora, el tema es de equilibrio fiscal, ¿no es cierto?, que tanto los obsesiona. Bien, el año que viene tenemos vencimientos por 25.000 millones de dólares. ¿Alguien se imagina esta gente negociando como hizo en su momento La Baña en la presidencia de Néstor Kirchner? Yo no me los imagino. O sea, esto creo que va a ser vamos a un problema social grave. Un país que hoy prácticamente no tiene reservas, porque por más que digan lo que digan, no hay reservas, no hay ni siquiera para cumplimentar con las importaciones para lo que es el año. Han aumentado este impuesto país, ahora lo bajan, pero siguen con el cepo, entonces establecen el RIGI, pero siguen con el cepo. Entonces usted se imagina que hay toda una serie de políticas económicas que son absolutamente contradictorias. Usted dice, ¿cómo no? Venga, invierta, pero tiene cepo. ¿Y después cómo hago? Claro. Digamos, o sea, es una cosa realmente muy, como yo digo, muy no le encuentro el adjetivo, ¿no es cierto? Sí. Pero realmente muy errática, porque son políticas erráticas. Pedro, ¿se sale de esto? ¿Cómo? ¿Cómo salimos de esto? Usted sabe que hace unos días atrás vino a Córdoba el exministro Culfas, que sí, particularmente Matías Culfas lo considero uno de los economistas que más ha venido trabajando con la cuestión del desarrollo, de que el país tiene que tomar un rumbo de desarrollo, de producción, y en esto no puede haber discriminación del tipo de empresario, ya sea el más rico del país, que es Marcos Galperín, o ya sea Cacho, el kiosquero de la esquina, que tiene un empleado. O sea, en esto hay que poner, pero no poner el hombro en el sacrificio, que otra vez pedir otro sacrificio, sino establecer un crecimiento y un desarrollo del mercado interno. Ahora hay que poner plata en el bolsillo de la gente. Tienen que aumentar los jubilados, tienen que mejorar los sueldos de los empleados públicos, aumentar el salario mínimo, si no, no hay consumo. El problema es que no hay consumo. Entonces hay que dinamizar el circuito de recuperar actividad. En algunas actividades está paralizado, salvo los que están vinculados a energía de exportación, como el caso Vaca Muerta, Neuquén y zonas aledañas, puerto de Bahía Blanca, zonas vinculadas a cuestiones más estratégicas, como el litio, en el norte, sobre todo en el norte, en Catamarca, Salta, Jujuy, pero el resto del país está pasando penurias que realmente son tremendas. Fíjese, ayer veía una estadística de caída de autoservicios
supermercados y centros de almaceneros. En algunas provincias ha caído con respecto del año pasado un 27%. Y eso es porque no hay salario, no hay consumo. Entonces, tiene que haber una política de recuperación inmediata de la economía, partiendo de recuperar la actividad. Y la actividad se recupera con plata, digamos. Y se puede acordar, obviamente que se puede acordar. Sí. Imagínense con los tarifazos que hemos padecido, son realmente descomunales. A un productor lo han descolocado totalmente. Le doy un ejemplo. Sí. Soja, ¿no es cierto? Sí. Usted va a en Tucumán, en la zona de Rumipunco, ¿no es cierto? Hasta La Cocha, hasta Concepción es sojera. Sí. ¿No es cierto? Sojera triguera. Bien. Sí. Le digo con precisión porque casi todo eso era pedanía Salas. Así que se imagina, desde Concepción de Tucumán hasta Santiago del Estero era pero estoy hablando 3, 4 siglos atrás. Ahora, ¿qué pasa? Todo eso, usted cuando sembró, la soja estaba a 600 sí. en términos internacionales, a un valor de gasoil, ¿no es cierto? Que X, pongámosle 100, ¿no es cierto? Y usted tiene agroquímico, tiene fertilizante a valor 100 en dólares. Viene la cosecha, y usted tiene el precio de 600 bajó a 400. El gasoil de 100 le subió a 400. Tiene que importar agroquímico de 100, le subió también a 400, 500. Fertilizante hasta 700 en algunos casos, que se le fue en términos dólares. Sí. ¿Por qué? Porque usted recibe el dólar, ¿no es cierto?, de la retención, el de 600, digamos que un valor menos el 30%, y resulta que después está viendo que los números no le están cerrando para cubrir el costo de la producción. Claro. Y rogando que le salgan las 3,5 toneladas por hectárea. Imagínense con una sequía. O una helada, Yo tengo ¿no? un cliente productor que durante la sequía arrendaron 5.000 hectáreas. Un cliente en el estudio, ¿no? Hicimos todos los contratos, todos contentos. Y sacaron 800 kilos por hectárea. A una pérdida tremenda. Bueno, casos como ese hemos visto varios. Sí. Entonces, la sequía y el año que viene, este año ha sido bueno, bien, sí, pero el año que viene ya está pronosticada otra sequía. Entonces decimos, están pensando que van a pagar la deuda con los saldos de lo que es la próxima cosecha. Pero digo yo, ¿en qué precio están calculando? Si no hay certeza de precio internacional de sí, granos. No hay certeza ni garantías jurídicas, ¿no? Sobre todas las cosas en este gobierno que cambia las reglas constantemente, ¿no? Pedro, nos apremia el tiempo, un placer escucharte, seguramente en otra oportunidad vamos a estar, ¿no? Profundizando porque este gobierno no deja de sorprender todos los días, ¿no? No nos deja de sorprender y realmente yo creo que hay que empezar a trabajar entre todos los sectores productivos, los sectores políticos, las gobernaciones están en un estado brutal de plantear una cuestión de recuperar la actividad, no podemos no podemos permitir que este gobierno lo único que crezca y que ha crecido y va a seguir creciendo como sigue, solamente la pobreza. Esperemos que se revierta, ¿no? Gracias, Pedro, por este contacto. Gracias a usted, un que tenga placer. Buen día. Ahí escuchábamos las palabras de Pedro Salas, les lo decíamos, ¿no? Fue presidente de la Sociedad Rural de Córdoba.